Saludo al magistrado Roberto Vidal, es el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Usted lo acaba de escuchar, magistrado, acaba de decir Oti Patiño que en ningún momento se está pensando en cerrar la JEP, pero lo que sí pide es que se acelere el cierre de los procesos. Y yo creo que eso sí es un clamor que todos los colombianos desde hace mucho tiempo le han hecho a la JEP. ¿Por qué razón se demoran tanto en cerrar los casos? Buenos días, Pablo. Pues para nosotros acogemos las explicaciones que ha dado el señor comisionado de paz. Creo que son oportunas y necesarias. Es muy importante que, viniendo de la voz autorizada del gobierno, a quienes respetamos como corresponde, como instituciones públicas y ramas del poder, esta idea de que no se trata de cerrar la JEP o pensar en un cierre prematuro de una institución que tiene su temporalidad fijada en la Constitución. Y creemos que es una aclaración oportuna. Ahora, respecto a lo que usted propone, la velocidad de los procesos, la velocidad de la función judicial, siempre ha sido un debate. Y nosotros en la JEP somos los primeros preocupados por ello y hemos tomado muchas medidas para lograrlo. Venimos avanzando en ello, el país ha visto los resultados que hemos producido y estamos empeñados en cumplir la función para la que fue diseñada la JEP dentro de los marcos de la estricta temporalidad fijada en los acuerdos. Presidente, ¿usted no considera, o cree o no, que las opiniones o las críticas que ha realizado el alto comisionado Oti Patiño parten un poco desde el desconocimiento, y es decir, quedarse solamente con la responsabilidad del secretariado cuando ellos por cadena de mando, por ejemplo, no podrían aportarle la verdad completa a las víctimas, por ejemplo, de secuestro? Pues yo creo que en manera alguna el comisionado ignora lo que hacemos en la JEP. Él lo conoce bastante bien y siempre ha estado muy cerca del trabajo que nosotros hacemos. Yo creo más bien es que se han juntado dos discusiones que son separadas. Uno, los acuerdos del 2016, la JEP como tribunal de cierre para los miembros de la antigua guerrilla de las FARC y la Fuerza Pública, funcionarios públicos y terceros. Ese es, digamos, el pasado y lo que estamos desarrollando hoy. Y otra discusión muy distinta es la que a él le preocupa y es su competencia, que son los diseños que tendrán que hacer para el futuro respecto a las negociaciones que están en curso. Y creo que separar esas dos discusiones le hace muy bien a la opinión pública. Ahora, respecto a lo que nosotros hacemos frente a las personas que están sometidas a la jurisdicción, mire que la JEP todo el tiempo tiene que hacer un delicadísimo balance, que son entre lo que más importa en la jurisdicción, que son las víctimas y sus demandas. ¿Demandas qué es? Que ellos están solicitando, con voces que nos vienen de más de 1,000 informes presentados por organizaciones de la sociedad civil, una ampliación de la verdad exhaustiva y detallada, que es a lo que tienen derecho las víctimas. Y nosotros, cuando estamos investigando, comenzamos por el secretariado y luego llamamos a otras personas que tuvieron mando o relevancia dentro de la organización, que puedan hacer aportes fundamentales a la verdad. Lo que estamos es tratando de responder a ese clamor de las víctimas. Allí, en ese delicado balance, es donde nos toca conjugar una enorme eficiencia, un compromiso con la temporalidad, pero sobre todo y antes que ello, la respuesta que tenemos que dar a las víctimas. Sí, presidente, pues es que justamente el comisionado hablaba de que no se tiene que cerrar ya la JEP, pero que, por ejemplo, le preocupa que se abran más macrocasos. Y por eso yo quiero preguntarle eso al respecto, porque tengo entendido que ustedes todavía están en una etapa donde están conociendo y están investigando y están hablando con víctimas. ¿Cómo se puede asegurar que no se abran más macrocasos? Es una pregunta muy oportuna la que usted hace y me permite explicar lo siguiente. Nosotros tenemos una capacidad, por lo que el país ha conocido, temporal y técnica limitada para investigar 50 años de conflicto armado y los más graves crímenes que ocurrieron. Pero la Constitución y el derecho nos permite a nosotros una herramienta importantísima que se llama la priorización. Y es que no podemos ni tenemos la obligación de investigarlo todo,
sino que escogemos en un proceso muy delicado de participación cuáles fueron los casos más graves y representativos. Ese proceso se hizo con una consulta de 3 años a las víctimas, que en todo el país nos entregaron informes poniéndonos en conocimiento de lo que cada grupo pensaba justamente que era lo más representativo. Ese proceso en la JEP terminó hace 2 años. Hace 2 años cerramos la posibilidad de abrir más macrocasos. Hoy lo puedo decir con toda claridad, los casos de la JEP son 11 sí macrocasos, con miles de hechos, cientos de miles de víctimas y cientos de comparecientes cada uno, pero esos 11 son el horizonte de investigación de la JEP. No va a haber nuevos macrocasos. Eso es bien difícil decírselo a las víctimas, porque muchas de ellas tienen expectativas enormes para los que los sigamos abriendo, pero justamente para ser consecuentes con nuestra temporalidad, el proceso de priorización de casos ya terminó y estamos concentrados en terminar esas investigaciones en un plazo que se cumple en 1 año y medio, para lo cual hemos hecho un proceso de planeación muy delicado. Sí, magistrado Vidal, lo grave de todo esto es que se da en un contexto difícil. La tensión gobierno-JEP no es nueva y además el gobierno ha mostrado fricciones con la Corte Constitucional, convocando a la calle para protestar si le tumban su reforma pensional que está estudiando ese alto tribunal. También contra la Corte Suprema. Negro conservador, le dijo el presidente al presidente de la Corte Suprema. Y ahora resulta que pues están nuevamente insistiendo en la posibilidad de un cierre de la JEP. ¿Cree usted que se está perdiendo o está en juego la independencia de poderes, la independencia de la justicia? La independencia de los poderes públicos justamente existe porque hay roces entre los poderes y hay un mutuo control. Entonces, no es irregular ni es nuevo que los gobiernos entren en fricción con la rama judicial o con el legislativo. En el caso de la JEP, el gobierno ha tenido diversas posiciones, lo cual ha dependido, por supuesto, de las circunstancias y el contexto. En los primeros 2 años hemos recibido apoyo del gobierno para incrementar nuestros equipos y mejorar la capacidad técnica, justamente para poder responder a la temporalidad que tenemos tan estricta. Ahora, en el contexto de las discusiones sobre las nuevas negociaciones, aparecen estos roces que yo le diría que son naturales y que se van componiendo en la medida en que tanto el gobierno, a través de todas sus instituciones, va precisando qué es lo que está buscando. Ahora, ayer manifestábamos también que entre los debates complejos que hoy se dan alrededor de lo presupuestal, hay unas decisiones del gobierno de reorientar recursos sumamente importantes que estaban destinados al cumplimiento de nuestras sanciones, y reitero nuestra preocupación e invito al gobierno para que sostenga dentro de las restricciones obvias que tiene hoy en términos presupuestales, pero para que se garantice la operación de la jurisdicción y el cumplimiento de nuestras sentencias. Presidente, frente al tema del tribunal de cierre, que ha sido la idea que ha planteado el gobierno, pues la JEP en su momento fue planteado como un tribunal de cierre. Si se hiciera todo el trámite legislativo desde la JEP, hay la voluntad, por ejemplo, de recibir a la segunda Marquetalia, de recibir al ELN, a los comuneros del sur que Oti Patiño dice estarían interesados en entrar a la JEP, al Estado Mayor Central. ¿Qué posición tiene la JEP sobre ese tema? Como toda institución judicial, la JEP no es la que decide a quién recibe o no. Eso está establecido en el derecho y particularmente para la JEP en los acuerdos de 2016 que fueron vertidos en la Constitución Política. Entonces, eso está por fuera de la voluntad que nosotros podamos tener. Esa decisión le corresponde al gobierno y al Congreso a través de los mecanismos de los que dispone, para el caso de la JEP, de una reforma constitucional. Por supuesto, en el caso en que se reformaran las normas de la JEP, no tendríamos actitud distinta que el respeto y acatamiento de las normas. Pero por otra parte, nosotros le hemos dicho al gobierno desde el mismo momento en que llegó y se plantearon sus planes de extender los acuerdos de paz, que la JEP siempre estará dispuesta a ofrecer al gobierno y al país la experiencia, lo que sabemos, lo que con tanto esfuerzo hemos aprendido,
y ponerlo a disposición de los procesos futuros en lo que el gobierno y el Congreso estimen que es conveniente y oportuno. Sí, magistrado, a propósito del tribunal de cierre, Rodrigo Londoño dijo que los magistrados de la JEP se han alejado por voluntad del objetivo principal, que era ser un tribunal de cierre, y que además se han convertido en una justicia punitivista, revictimizante, engorrosa y lenta. ¿Usted qué le responde ante eso? Es muy frecuente para nosotros en la jurisdicción que las partes de la negociación de La Habana vengan a la jurisdicción a decirnos lo que nosotros imaginamos en La Habana era esto, pero ustedes no lo están haciendo. Lo que se estima frecuentemente que negociadores es que entre la negociación de La Habana y hoy no solo ha pasado el tiempo, sino hechos fundamentales, que entre los cuales hay que tener en cuenta el plebiscito, la renegociación de los acuerdos, las intervenciones de la Corte Constitucional y el propio desarrollo de la JEP y de nuestra sección de cierre. Con ese desarrollo, es decir, estamos mucho tiempo después de lo que se negoció en La Habana, nosotros hoy nos atenemos a las normas que nos rigen en el presente, en un tribunal que ha evolucionado para poder cumplir justamente lo que hoy se debate, la inmensa labor que tenemos en un tiempo tan limitado. Pero, magistrado, en ese sentido, como para empezar a proyectarnos sobre lo que se ha hecho y lo que puede venir. Hoy día, de los integrantes de las FARC, que sin duda es la razón por la cual nace la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cuántos altos mandos han sido condenados ya por masacres o por delitos de lesa humanidad? Mire, en el caso específico de las FARC, yo creo que ha sucedido uno de los logros más importantes de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hemos cerrado el primero de 5 casos en los que está involucrada esta antigua guerrilla, el caso de secuestro, toma de rehenes. Esa investigación se cerró, duró alrededor de 5 años. Se investigó la comisión de 20.000 secuestros por órdenes, una política ordenada por las FARC que duró 10 años. Población civil que fue secuestrada por esa guerrilla en todo el territorio nacional. En esa investigación acusamos a la antigua guerrilla de las FARC y en particular a los miembros que sobreviven del antiguo secretariado, que son 8 personas. Los acusamos de los crímenes más graves que podría acusar cualquier tribunal en el mundo. Los acusamos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que son crímenes bajo la Corte Penal Internacional, el estatuto de la Corte. Sobre ello no solo hicimos la acusación, sino que la calidad de la investigación, la complejidad del proceso restaurativo, permitió además que esos miembros del secretariado reconocieran su responsabilidad. Ellos frente al país, en un gesto valiente y serio, pero muy importante, reconocieron que habían tenido responsabilidad en esa política. Lo que está sucediendo hoy es que avanza la última parte de ese proceso, que es el juicio, en el que lo que está pendiente es la imposición de las sanciones que entre otras cosas ellos ya han empezado a cumplir a través de mecanismos anticipados de cumplimiento de su sanción. Claro, pero es que ese es el punto de la pregunta, magistrado, porque usted me habla de acusación, pero no hay condena. Tendría que decirle, sí le estoy hablando de acusación y no de condena, pero es que este no es un caso normal el que enfrentaría la justicia ordinaria. Aquí lo que media es una acusación, pero que media un reconocimiento por parte del perpetrador sobre su responsabilidad en los hechos. Eso es un logro que no había podido tenerse en la justicia colombiana, que ha permitido además a las víctimas acceder a una verdad que había estado oculta. De hecho, las FARC han dicho, y ellos pretendían, que la acusación que nosotros realizamos terminara con la imputación a los miembros del antiguo secretariado. Pero las víctimas de secuestro del país, han exigido a la JEP que necesitan mucha más verdad de la que pueden ofrecer los miembros del secretariado. Y es por eso que se ha llamado a antiguos mandos regionales o personas que tuvieron responsabilidad en los territorios
que son los únicos que pueden responderle a las víctimas preguntas específicas como ¿por qué secuestraron a mi papá? ¿Dónde lo tuvieron? ¿Lo torturaron? ¿Esa persona sufrió? ¿Dónde está enterrada? Esas preguntas no las podía responder la gente del secretariado y por eso nos tocó ir, como se está haciendo en este momento, audiencias con víctimas en las que ellos están haciendo aportes de verdad. Entonces es muy relativo el tema de la condena cuando se trata de un reconocimiento de responsabilidad o una confesión de quien fuera el perpetrador, y hoy es una persona sometida a la JEP y es uno de nuestros comparecientes. Claro, pero entiende uno, magistrado, que esto que usted nos plantea es además muy importante porque pone en el centro de la justicia a las víctimas y eso que necesitan ellos como víctimas que han sido del horroroso conflicto de Colombia, y es verdad. Pero el país entero, al aceptar la jurisdicción de paz, también esperaba condenas. Y tal vez ahí es donde el alto comisionado para la paz tiene razón al decir que se necesita empezar a cerrar. Es que pasa el tiempo, los señores de las FARC, algunos de ellos en el Congreso de la República, laborando, trabajando, pero y la condena no llega. Y es que uno siente que pareciera que no va a llegar, porque entonces seguramente habrá centenares de víctimas esperando que le cuenten la historia de lo que pasó con su ser querido. Y entonces eso terminará ralentizando la llegada de una condena. ¿Hasta cuándo? Ahí el alto comisionado pareciera tener razón, magistrado. Claro, y con mucho respeto por la opinión del comisionado, que le insisto, nosotros entendemos que es una opinión muy informada, pero también tendría que decirle, y usted lo visualiza muy bien en su pregunta, la tendencia que es normal en todos es a evaluar el trabajo de la JEP igual que si fuéramos un juez de la justicia ordinaria. Los jueces de la justicia ordinaria los evalúan por el número de sentencias que producen. Pero cuando yo le digo a usted que 20.000 víctimas en este proceso están obteniendo verdades que no se podían obtener a través de la justicia ordinaria, que condenó cientos de veces a las FARC por el asunto del secuestro, pero sin hacer aportes de verdad. Entonces, a lo que invitamos es a que se evalúe de otra manera la jurisdicción. Pero por otra parte, lo que usted dice, nosotros estamos trabajando en esas sentencias. En este momento hay abiertos 5 juicios que muy pronto tendrán ese resultado, 5 juicios de reconocimiento, en el caso de 1 para las FARC, 4 para miembros de la antigua Fuerza Pública, y un juicio adversarial que es el primero que se abrió, que conoció el país la semana pasada, de un coronel que ejerció su derecho a no reconocer responsabilidad. En todos esos juicios está en camino la producción de sentencias, pero le insisto, dentro de las condiciones de una justicia transicional que no tiene las mismas reglas ni los mismos propósitos de la justicia ordinaria. Bueno, pues magistrado Roberto Vidal, la buena noticia es que el comisionado precisa, dice que el gobierno no quiere acabar la JEP. También dijo que hay que conseguir la plata. Entonces vamos a estar pendientes de eso, que sin duda es una urgencia para que ustedes puedan obrar con celeridad. Y quedamos entonces atentos a eso, a cerrar los casos, no cerrar la JEP, que creo que es un clamor no solo del comisionado, sino del país entero. Sí, señor, creo que recibimos esa buena noticia y nos permite avanzar con mucha seguridad en nuestro trabajo y nuestros compromisos con el país. Magistrado Roberto Vidal, gracias por estar con nosotros en la W. Buen día.